oración. Vamos a continuar en ese espíritu de gratitud, de oración, de reflexión interna, en la que puedas decirle, Abba, gracias. Los discípulos cuando escuchaban a Jesús flipaban porque decía, este le llama Abba. Nadie en la historia se había atrevido a decirle a Dios, Padre, Papá, Papito, nadie. Porque lo normal era la distancia entre Dios y las personas. Pero ahora viene uno que dice Abba. Y ese Abba es papá, es tu papá, es mi papá, es mi Dios, es mi Señor. Dedica unos segundos a entrar a la presencia de Abba y decirle gracias. Gracias por tu bondad infinita. Satanás quiere que tú dudes de la bondad de Dios. A Eva le dijo, mira, si tú comes del fruto, Dios no quiere que seas como Él. Para que ella tuviera la duda de que Dios no quería lo mejor para ella, que había algo más fuera de Dios. Pues Satanás sigue haciendo lo mismo. A través de situaciones de la vida, de enfermedades, de inquietudes, de problemas, de luchas en el matrimonio, en la empresa, en la familia, en los estudios, Satanás viene y te dice, ¿ves? Dios no es tan bueno. ¿Estás viendo? Dios no te ama. ¿Estás viendo? Dios no es todopoderoso. Él busca que dudemos de la bondad de Dios. Y si dudas, Él lo ha conseguido. Así que dedica unos segundos, un minuto, a acercarte a Dios y decirle, Dios, eres bueno. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque en mi casa las cosas ahora en ese instante no vayan bien, tú eres bueno. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adora ahí en tu intimidad a Dios, en lo secreto. Agradece a Dios, aún por lo que no entiendes, por lo que no comprendes. Dios quiere que confíes en su bondad. Su bondad no ha cambiado ni una milésima de segundo. Tú y yo hemos cambiado, pero su bondad no ha cambiado. Él sigue amándonos. Como andrajosos, Él sigue queriéndonos. Sabe lo fracasados que somos, pero aún así sigue apostando por nosotros. No te canses de adorarle, no te canses de agradecerle. Si has perdido la fe, la esperanza, ahora es el instante en que tú le dices, como aquel hombre que le llevó a su hijo casi muerto, endemoniado Jesús, que se pegaba a fuego, se quemaba, pasaba por las llamas, porque quería suicidarse. Y el padre, como cualquier padre desesperado, le dijo a Jesús, salva a mi hijo. Y Jesús le dijo, ¿pero tú crees? Dice, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ahora dile, Señor, tú sabes que lo veo casi todo negro, pero ayúdame en mi incredulidad y ayúdame a no desconfiar de tu bondad. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Dios. Señor, tú eres bueno. Ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras ansiedades, nuestros temores, todo a los pies de Cristo. Su bondad no ha cambiado, Dios. Su bondad no ha cambiado. Aunque fracases, aunque te enredes en las cosas de este mundo, aunque andes como un andrajoso en la calle, sucio, lleno de pecado, la bondad de Dios no ha cambiado hacia ti. Aunque sabes que estás con la persona equivocada, la bondad de Dios no ha cambiado. Tú has cambiado, pero la bondad de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo bueno.
Ayer me decía una persona en casa: Marcos, yo solo he tenido 2 sueños con Dios en mi vida, y el segundo fue hace 2 meses. Su hija tiene una enfermedad, un problema, y es difícil convivir con personas con el problema que tiene su hija. Y él me dijo, y él no viene a ninguna iglesia, para que vean lo que es la bondad de Dios. Y él me dijo: Marcos, en el sueño vi a mi hija llorando, y me aparece Jesús y me dice: mírala con mis ojos, mírala a través de mis ojos. Dice: llevo 2 meses que veo a mi hija totalmente diferente, tengo más paciencia, más gracia y más amor hacia ella. Mira a Jesús, mira a la persona difícil hoy a través de los ojos de Cristo, no a través de tus ojos, a través de los ojos de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por este instante. Señor, si este instante es tan especial, ¿cuánto será cuando estemos en la casa del Padre? Si este momento es único, porque nos acercamos ante ti tal como somos, lleno de nuestras suciedades, pero sentimos el amor y el abrazo de Abba, diciéndonos: qué bueno que has vuelto a casa, qué bueno que has regresado, poniendo su anillo sobre nuestras manos y diciéndome: te veo con mis ojos. Dios, si este instante es único y especial en cada vida y en cada corazón, ¿cómo será estar en tu casa? ¿Cómo será ese día en que llegaremos a la casa del Padre y nos sentiremos como pródigos, sucios? Y Abba nos levantará de entre nuestras rodillas y nos dirá: buen siervo fiel, entra, el banquete está servido y todos estamos esperando. Ese día será especial y único. Padre, te agradecemos en esta mañana por esos instantes, esos momentos en los que percibimos un olor, un matiz de lo eterno. Señor, gracias por esos instantes. Te damos toda la gloria y te pedimos por nuestros niños que en esta mañana van a tener su estudio de la palabra. Te pido que puedan recibir tu voz hoy también en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Los niños ya pueden pasar. Bueno, estamos hoy. Hola Matías, bienvenido. Bueno, la familia de nuestros colombianos, por fin. Ahí estáis, bienvenido. Ana, qué alegría volverte a ver. Bueno, estamos hoy cerrando, yo quería hoy cerrar el capítulo de la Navidad, ¿no? Hoy ya este es el último fin de semana. Yo no sé cuántos de ustedes, pero hoy me dio mucha tristeza porque cuando me levanté ya mi hijo y mi mujer habían quitado los adornos navideños, y yo soy muy fan de la Navidad. Yo de niño no celebré la Navidad porque vivía en un país comunista, y en los países comunistas estaba prohibido solo en las iglesias, y hasta los 16, 17 años que conocí a Dios no comencé a conocer la Navidad sino fue a través de la iglesia. Entonces soy muy fan de la Navidad y hoy me dio mucha nostalgia el ver que me han quitado todos los adornos. Ya siento el salón vacío. Quería dejar aunque sea algo ahí, pero todo me lo han quitado. Y hoy quisiera cerrar este capítulo navideño con un sermón que le he titulado ¿Por qué ha venido Jesús? Aquí lo veo. A ver, ahora sí. Muy bien. ¿Por qué ha venido Jesús? ¿Qué pregunta más importante, ¿no? Y más clave en este periodo que estamos viviendo de temores, incertidumbres, preguntas, finales de fiesta. En Mateo capítulo 2 nos narra en el versículo 1 el nacimiento virginal de Jesús, la venida de Jesús. Pero en aquella noche las estrellas, estoy seguro, que brillaron con más fulgor. En los cielos más altos se escucharon las voces de cientos de ángeles adorando al recién nacido, y en la tierra una luz se abría paso a través de un manto de tinieblas. ¿Por qué nacería Jesús? Porque era necesario que Dios se encarnara con nosotros, que Dios pusiera su tienda de campaña, según Juan capítulo 1, entre la nuestra. Dios tomó forma humana. Según el diccionario bíblico hispanoamericano lo describe de una manera muy especial. Dice: Jesús se identificó con la humanidad pecadora, se solidarizó con ella en sus aspiraciones, angustias, debilidades,
y la dignificó como una criatura hecha a la imagen de Dios. A este instante en la historia le conocemos como la encarnación de Dios. Dios se hizo uno con nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios se hizo uno con nosotros? ¿Por qué nace entre estiércol y olor de madre sudada? ¿Por qué nace llorando y gritando en un comedero para animales? ¿Por qué? Bueno, hay muchos propósitos, hay muchos motivos por los cuales Dios nació. Pero hoy quisiera enfocarme en 3 propósitos que han hablado a mi corazón. 3 que trataron con cosas en mi vida que quizás también puedan tratar con la tuya. Y la primera de ellas es para mostrarnos a Dios. Jesús vino para mostrarnos a Dios. Juan capítulo 1, versículo del 17 al 18 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Desde el mismo instante en que Dios nos creó y nos puso en el huerto del Edén, su anhelo era formar una familia. El anhelo de Dios era constituir una familia, siendo Él el Padre, siendo Él la cabeza de esa familia. Fuimos creados para tener comunión con Dios y para adorarle. En otras palabras, para relacionarnos como en todas las familias de bien con nuestro papá. También nos hizo para que tuviésemos un espíritu de adoración, para que nos acercáramos a Él sabiendo que Él nos había hecho a su imagen y semejanza. Pero esa relación de amor y de intimidad se rompió en el mismo instante en que decidimos como seres humanos romper con la familia, como si fuésemos unos adolescentes rebeldes. Ayer este padre me contaba que su hija ha entrado en la adolescencia y bueno, todos los que ya han pasado por eso saben de qué va la historia, ¿no? Pero como a buen adolescente rebelde le tiramos la puerta en la cara a Dios y le dijimos, a partir de ahora nosotros decidimos. Decidimos alejarnos de casa, cogimos nuestro equipaje y le tiramos la puerta a Dios. Y aquello trajo consigo una ruptura familiar, una ruptura entre nuestro Padre Celestial y su maravillosa creación. Una ruptura que provocó en el corazón del hombre que entrara el temor, la ansiedad, los miedos, el sentimiento de insatisfacción, de pérdida, de desamor, porque en el amor del Padre, en el amor de Abba, teníamos todo eso cubierto. Ahora, cuando nos fuimos de casa, la seguridad del hogar, la tranquilidad, el caminar con Abba esas tardes en el Edén, todos esos instantes tan especiales desaparecen. Pero sobre todo, aquella ruptura con Dios trajo algo doloroso, que es la separación. La palabra muerte en griego, el significado es separación. Separación del cuerpo, separación del alma, separación eterna, separación. Al final, como toda buena rebelión, hay consecuencias. Nosotros hicimos lo único que Dios nos pidió que no hiciéramos, rebelarnos contra Él. Nos rebelamos. Satanás le hizo creer a Eva y a Adán que ellos eran insuficientes. Le hicieron dudar de la bondad de Dios, que creyeran que Dios se guardaba para sí algo que no quería compartir con ellos, que sin eso que Dios tenía ellos serían infelices. Por lo tanto, se rompió la relación con Dios. Y desde ese instante hasta que Jesús vino para restaurar la familia. Jesús vino para restaurar la familia. ¿Sabes algo? Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos palpar el anhelo de Dios por restaurar lo que perdimos en el Edén. Volver a reunir a sus hijos como una gallina que reúne a sus polluelos. ¡Qué especial! Jesús vino para restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? La familia. Se perdió la intimidad con Dios. Se perdió la relación con el Padre. Comenzamos a ver las personas a través de nuestro prisma y no a través del prisma de Dios. Y para esto vino Jesús. Él deseaba revelarnos a Dios como nunca antes la habíamos visto. Porque en otro tiempo, y presten atención, en otro tiempo la distancia entre Dios y nosotros era la norma. Dios decidió hablar a través de sacerdotes, profetas, decidió hablar en la montaña y en la nube, pero la distancia
era el común denominador, la distancia. Cristo vino a corregir esa distancia. Esa distancia se rompió en el mismo instante en que Dios nació en un pesebre. Pero ahora ese Dios se hace cercano. Ahora atraviesa el umbral de lo eterno y se hace camino hacia nosotros. Ahora el Dios eterno que hablaba en la montaña decide hacerse uno con nosotros y con todas las implicaciones que con eso lleva. Eso lleva dolor, traiciones, sufrimientos. Eso lleva a gente que aparentemente te ama y ahora te entierra el puñal. Cristo vivió todo eso. Él se encarnó para experimentar los dolores más profundos que tú y yo podamos estar experimentando. Pero sobre todo vino para revelarnos un Dios diferente al que el pueblo había conocido. Ese Dios lejano al que la gente le decía a Moisés, por favor, habla tú. Nosotros no nos atrevemos, porque si nos acercamos nos fulmina. Ahora Dios se hace uno y rompe con una patada la puerta que nos separaba del Padre y nos hace cercanos a Él. Jesús vino para que conozcamos a Dios. El teólogo Gary Bowler dice lo siguiente. Aquí está. Dice, Jesús ha venido para revelarnos a Dios y para hacer que seamos sus hijos. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito del Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Como Jesús mismo dijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. El Logo, el Verbo, la palabra vino para dar a conocer al Padre. El Verbo que estaba con Dios y que Dios nos revela a Papá Dios. Nos revela a Dios. Jesús vino para que le conozcamos a Dios. Algunos discípulos y algunos le decían, sí, está bien, muy bien todo eso que tú nos cuentas, Jesús, pero muéstranos al Padre. Dice, ¿de qué vais? Llevo tiempo con vosotros. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Jesús vino para revelar a Dios. Ningún ser humano jamás puede hacer o mostrarnos al Padre o a Dios como Jesús lo hace. Porque nadie, ni siquiera Moisés, el que recibió la ley en la montaña, ha visto a Dios en toda su plenitud y gloria. Jesús es el unigénito. Él es el único Hijo del Padre, de la misma esencia o ser que el Padre, fue engendrado en la eternidad. Amén. Él tiene una relación íntima y especial con Dios. Miren a Jesús y verán a Dios. Ahora Dios se hace cercano en Jesús. Él quiere que puedas conocer a Dios a través de sus enseñanzas y de su vida. Hay gente que me dice, Marco, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Comienza leyendo la palabra. Él ha venido para revelarnos a Dios a través de su vida, de su espíritu y de sus enseñanzas. Jesús rasgó el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Le dio una patada a la puerta que nos separaba de Abba, de Padre. Nos trajo el cielo a la tierra, Juan 1. Él se hizo uno de nosotros para mostrarnos su amor y la manera en que debemos de conducirnos en el mundo en que vivimos, para que también otros le puedan conocer a Él. En segundo lugar, Jesús no solo vino para que conozcamos a Dios, para que le veamos cara a cara, sino también vino para traer luz a un mundo que vive en tinieblas y en oscuridad. Hemos estado hablando muchísimo en Navidad, Isaías capítulo 9, pero en este dice, versículo 2, dice, el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa de oscuridad, brillará la luz. Juan 12:46 dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Como hemos visto en estas semanas atrás, en el tiempo de Navidad, donde hemos estudiado este pasaje, hemos visto cómo era la condición espiritual cuando Jesús vino, o cuando Isaías escribió este pasaje profético. Él lo compara con un mundo envuelto en tinieblas, donde sus habitantes caminan en oscuridad. Alguna vez, aquí algunos, quizás ya José María sabe de qué va esto, pero alguna vez alguno de vosotros habéis caminado en una habitación en oscuridad o con los ojos vendados. No sé cuántos. Yo cuando era chico en Cuba teníamos la tradición, en mi familia, no sé si en todo el mundo, pero teníamos la piñata, y en México sé que también.
En México también hay piñata. Y aquí también hay piñata. Sí, pero no sé si en todo. Aquí hay un multicolor de todos lados. Entonces, y cuando niño recuerdo que, claro, lo chulo de la piñata es que te vendaran los ojos y te daban un bate de béisbol que a veces era un poco agresivo y era peligroso porque podías zumbar al más cercano, o te daban un palo de afregona para que le diera ahí a la piñata. Yo no sé tu experiencia. Para mí, al inicio, parecía toda una odisea. Pero al pasar el tiempo y yo ver que no le pillaba a nadie, ni pillaba la piñata, aquel momento de emoción, de alegría, se iba tornando en un momento más angustioso. Porque tropezaba, porque escuchaba a mis amigos todos riéndose de mí, y ya lo que pareció por un instante algo divertido, se convertía en algo angustioso. ¿Por qué? Porque la oscuridad nos genera sentimientos de temor, de inseguridad, de soledad, desorientación y pérdida. Así es el poder del pecado. Al inicio nos parece divertido, una aventura, una noche loca, un instante de placer prohibido donde nadie se va a enterar, pero al cabo del tiempo lo que parecía toda una aventura, ahora se torna en dolor y vacío. Porque el pecado, como la oscuridad, solo nos ofrece un placer momentario, una satisfacción rápida, pero al cabo del tiempo solo nos genera más vacío. Un día Álvaro nos contaba de su experiencia como conductor de taxi de Uber, nos hablaba de chicas que contaban historias que él como padre de hijas se horrorizaba de sus aventuras, pero luego él mismo me decía, pero al llegar a su casa, las mismas que estaban regodeándose de la aventura de toda una noche, llegaban como Álvaro. Llorando, con ese vacío, con ese sentimiento de me he sentido usada. Pues así es la oscuridad. Al inicio es algo guay, dándole a la piñata, pero al cabo del tiempo, cuando escuchas a todos riéndose menos tú, ya no es tan divertido. Cuando sientes que has perdido a tu familia, has perdido a tus amigos, has perdido las cosas que realmente importan, pues entonces te das cuenta que la oscuridad es más oscuridad y que no es tan bonita. Jesús vino para traer luz. El pecado oscurece nuestro entendimiento, pero Jesús vino a traer luz a nuestras vidas. El teólogo Rayleigh decía lo siguiente: Jesús ha venido a un mundo lleno de tinieblas y de pecado para ser la fuente y el foco de vida, paz, sanidad y felicidad para el género humano, de manera que todo el que me reciba y cree en mí será liberado de las tinieblas y caminará en plena luz. Qué buena noticia. Jesús nos enseña que Él es la luz del mundo y que todo aquel que anda en oscuridad puede venir a su luz. ¿Te encuentras viviendo en oscuridad? ¿Te encuentras viviendo en oscuridad? Dile a esa familia que entre también ahí. Vente. Pasa sin temor, que aquí hay luz suficiente. Por ahora. Bueno. ¿Te sientes viviendo en oscuridad? La oscuridad puede tener muchas maneras. Puede parecer una adicción, puede venir en forma de adicción, puede venir de manera de compras compulsiva, puede venir de manera de una ansiedad que no puedes controlar, de un área de tu vida que no puedes manejar, de situaciones en tu matrimonio que te descontrolan, o en tu empresa, o en tu vida, en tu trabajo. La oscuridad puede llegar de muchas maneras, incluso a veces llega en forma de cáncer, o en forma de una enfermedad terminal, o en forma de un Alzheimer, una enfermedad degenerativa. La oscuridad puede tomar muchas maneras. Pero Jesús dijo, yo soy la luz. Es posible en medio de esas tinieblas experimentar la luz de Dios. Es posible. Porque Jesús es esa luz que vino al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en tercer y último lugar, quiero contarles, quizás esta sea mi tercera punto, el tercer motivo por el que nació Jesús, y es uno que me atrae mucho, que me gusta mucho. Jesús vino a buscar a los pecadores, a los perdidos de este mundo. Lucas 5:32 dice,
No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentimiento. Quisiera explicar este punto. Gracias. ¿Ahí? No. Ahora. Gracias. Ahora sí, ¿no? Quisiera explicar este punto contando una historia que se aparece en una de las novelas más maravillosas del siglo XIX, la historia de Los Miserables. No sé cuánto habéis leído o visto la película, pero es una de mis novelas favoritas. Víctor Hugo describe la gracia como nadie. Aún esas, en su letra, en su pluma, hay un correr de la gracia de Dios ahí. Y en esa historia, en esa novela de Los Miserables, él cuenta una historia que me marcó muchísimo. La historia de Jean Valjean. Yo no soy experto en francés, pero lo digo al castellano, Jean Valjean. Jean Valjean era un joven, un adolescente, que veía como sus sobrinos estaban muriendo de hambre y de diarrea. Él salió por las calles para intentar conseguir una hogaza de pan, pero no la encontró, nadie le pudo ayudar. Jean Valjean nunca había visto la gracia en su vida. Él tomó la decisión de robar, sí, robar para comer. Robó una holgaza de pan para que su sobrino sobreviviera. Lo tomaron preso, lo condenaron a 5 años de cárcel. Pero Jean Valjean intentó en múltiples ocasiones escapar de ese lugar tan oscuro, de esa pudredumbre de cárcel. La consecuencia fue que nunca pudo escapar y pasó 19 años de su vida preso por una holgaza de pan. Al tener 46 años, Jean Valjean logra salir de la cárcel, pero ya no era el niño inocente. Ya no era el adolescente aquel que hizo un gesto de supervivencia por su sobrino. Ahora ya tenía pinta de andrajoso, ya olía como andrajoso y todos sabían que era un delincuente. Pero cuando Jean Valjean sale de la cárcel, llama a la puerta de mucha gente, pidiendo comida, ayuda, socorro. Hacía frío en la calle, pero nadie socorrió a Jean Valjean. Nadie quería en su casa a un hombre que acababa de salir de prisión. Nadie quería a un criminal. Nadie quería a un andrajoso que huele mal. Ya cuando Jean Valjean tenía ya toda la esperanza perdida, cuando creía ya que nadie le iba a ayudar y que tendría que recurrir a lo que había aprendido, a robar, llamó a la puerta de un anciano. Era el sacerdote, el párroco del pueblo, de un pueblo muy pequeño. Para el asombro, este hombre no me dio apenas palabra y le pidió a Valjean que entrara a la casa, le puso cerca del fuego, le calentó, le sacó la mejor vajilla, la vajilla de plata, la puso a la mesa, le dio una comida caliente, le abrigó como un padre, pero al llegar la noche, Valjean hizo lo que siempre había aprendido a hacer. Tomó todo lo que este anciano le había dado y decidió escapar de la casa de la única persona que le había ayudado. Tomó el plato de plata, la vasija de plata, huyó de la casa con su botín. Al amanecer fue tomado preso por la guardia. La policía lo pilló. Valjean sabía que ya estaba perdido y volvería a la cárcel. Y les inventó de que, bueno, eso que tenía se lo había regalado el sacerdote. Pero claro, ¿quién le cree a un andrajoso? ¿Quién le cree a alguien que tiene pinta de adúltero, de mentiroso, de engañador, de jugador, de vicioso, de alguien que tiene vicios de engañar, mentir o consumir pornografía? ¿Quién va a ayudar a alguien así? Pues llevaron al Valjean a la puerta del sacerdote, a la casa, y llamaron a la puerta. Cuando abrió la puerta, el sacerdote sonriendo les pidió que pasara y le dijo delante de todos: muchacho, le echó una bronca, te olvidaste también los candelabros. Y cogió los candelabros de plata y se los dio a Valjean, y Valjean flipó en colores porque ¿este de qué va? Valjean no conocía la gracia. Valjean nunca había conocido la gracia ni el amor. Los soldados no podían creerlo. Decidieron soltarlo porque ya no había nadie que la acusara. Cuando el anciano cerró la puerta y Valjean y él estaban solos, cayó de rodillas al suelo. Nunca había experimentado la gracia. Nunca había recibido amor ni misericordia de nadie. Y este anciano le dijo: esto es un regalo para ti.
quiero que lo vendas y te conviertas en un hombre de bien, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Valjean pudo resistirse a la gracia en aquel momento. Pudo salir huyendo y decir, no quiero eso. Porque él solo había conocido heridas, traiciones, resentimiento, fracasos, señalamientos. Él había recibido lo peor del mundo. Pero ¿sabe qué? Decidió abrazar la gracia. Con todo el mal olor, con todo lo que olía, con toda su suciedad. Abrazó aquella gracia, aquel torrente de amor que venía de este hombre, de este anciano. Pues, ¿sabes algo? Tú y yo somos los Valjean de este mundo. Estamos andrajosos, sucios, olemos mal delante de Dios, porque mentimos, engañamos, fallamos, fracasamos. A veces nos creemos tan buenos y religiosos y aún a veces nos creemos hasta superiores que los demás. Pero sabes, en el fondo de tu corazón y el mío, todos somos ese adolescente que robó una holgaza de pan, al que nadie le quiso perdonar, al que nadie quiso ayudar, al que nadie quiso decirle, te doy una nueva oportunidad, ven, entra a mi casa. Jesús, al igual que este anciano, derramó un torrente de amor y gracia del que este hombre nunca en su vida había recibido. Tal fue el impacto en la vida de Valjean que se convirtió en el alcalde de aquel pueblo. Pues ¿sabes algo? Jesús quiere hacer eso en tu vida. Quiere derramar en tu corazón ese torrente de gracia. Jesús quiere tomar los candelabros del templo y entregártelo y decirte, ¿sabes algo? Me importas. Quiero verte con los ojos con los que veo la niña de mi hijo, de mi amigo. Aunque ella no me conoce, pero yo le veo con ojos especiales. Es única. Tú y yo somos amados, perdonados, aceptados. Y si te sientes como Valjean, sucio, andrajoso, sabes que has fracasado, que has fallado, que la has liado 1.000.000 de veces. A veces eres de los que, como yo, calculas y dices, Dios, ¿cuántas veces más voy a pecar con lo mismo? Llevas la lista adelante en el móvil o en la libreta donde apuntas en el diario. Dios, ya voy por el 512 y tú sigues diciéndome, ven hijo, eres bienvenido a casa, te estoy esperando, salgo corriendo y te pongo el anillo y haremos una fiesta. Dios, pero ya hemos hecho 500 fiestas, no importa, nunca dudes de la bondad y el amor de Abba. Dios nos ama con amor eterno. Tú y yo somos ese Valjean. Y hoy quiero invitarte a que abras tu corazón a Jesús. No importa si crees en Él o no crees en Él. ¿Qué quiero decir con eso? Porque el hecho de que creas en Jesús no te hace mejor que Valjean. No te deja de ser un andrajoso o una andrajosa a los pies de Dios. Porque dice la Biblia que si nosotros quisiéramos salvarnos por nuestra justicia a los ojos de Dios es como un trapo sucio. Por lo tanto, tú y yo estamos en pecado y sucio delante de Dios. Pero Jesús te dice, venid a mí, todo el que está cansado, cargado, y yo os daré descanso. En otras palabras, te está diciendo, si eres un andrajoso, si eres una persona como Valjean, si te crees el mejor del mundo, un religioso, ¿sabes algo? Estás tan perdido como cualquier otro, pero hay gracia suficiente. Marco, pero ya voy por el tercer matrimonio, el cuarto, el quinto. Hay gracia. Dios te sigue viendo con los mismos ojos. Quizás tú no te veas a ti misma con los mismos ojos. Quizás el mundo o tu padre o tus amigos te ven con ojos diferentes. Pero como me decía mi amigo anoche, el cual no viene a ninguna iglesia, pero miren la bondad de Dios. El mismo Dios se le revela en sueño y le dice, mira a tu hija a través de mis ojos. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia maravillosa de Jesucristo. Jesús ha venido para buscar y salvarte a ti. Vamos a dedicar unos minutos para orar. No acostumbro pedir que te pongas en pie o hagas... No, porque ese es un momento tuyo con Dios. Es un momento tuyo con Dios. Jesús vino para mostrar al Padre. Jesús vino para sacarte de las tinieblas a la luz. Pero Jesús también vino para restablecer y restaurar la familia. Jesús vino a buscar y a salvar lo que nadie daba un duro por ellos. Vino por los enfermos mentales, vino por los deprimidos, por los ansiosos, por los temerosos.
por los borrachos, por los adictos a la pornografía, vino por ellos. ¿Y sabes lo que te dicen esta mañana? Una vez más, para Dios la gracia no tiene límite, no se acaba. Hay un torrente de gracia ahora en este instante siendo derramado desde los cielos, desde la cruz de Cristo para tu vida. El mundo no lo puede entender. Los soldados no podían entender cómo este anciano podía regalarle aquello a un andrajoso ladrón, pero Cristo lo hizo por nosotros. No solo te entregó los tesoros más maravillosos que Dios tiene, Jesús entregó lo más valioso que tenía, su propia vida por amor a ti. Eso es gracia. Y te invito en este día a que rompas, borra de tu móvil esa lista de pecados en la que te dice, ya no puedo, no lo haré, Dios, no hay perdón. Voy por el 500 veces intentando dejar la botella y no puedo, Dios. Hay gracia. Jesús te dice en esta mañana, vuelve a casa. Hay gracia para cada uno de nosotros, para cada persona que se reconozca un andrajoso de Dios. Hay gracia suficiente. Los cielos no están llenos de personas perfectas, están llenos de hijas e hijos quebrantados, hombres y mujeres fracasados. Jesús es experto en ballanes. Si no fuera por tu gracia y por